Vamos entonces en la noche de hoy a hacer un pequeño resumen del libro de Hebreos, de lo que hemos estado estudiando hasta ahora, del capítulo 1 hasta el 7. Voy a compartir el slideshow con ustedes, pero ustedes pueden ir a sus Biblias. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? ¿Cuáles son esas cosas? Y les voy a pedir perdón porque yo sé que en alguna de las clases no he podido estar. Así que le pido perdón por eso, pero ustedes tienen sus notas y ustedes pueden comparar. Si hay algo nuevo que no habían anotado, este es el momento de anotarlo. Si ya estas notas ustedes ya las tenían, estamos entonces recordando. Recuerden que la palabra de Dios, uno de los mandamientos que Dios le da al pueblo de Israel es que repitan estas palabras. No nos sintamos como que, otra vez escuchar lo mismo. No piensen así, no tengan ese pensamiento. Pensamiento del cristiano debe ser, wow, voy a escuchar la palabra de Dios otra vez y el Señor me va a enseñar algo nuevo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que parte de ese asunto de que la palabra es viva es que cada vez que tú vuelves y la lees, el Señor te da una nueva enseñanza. Así que lo primero que vamos a ver es ¿quién es el autor? Rapidito, pues el autor es desconocido. No se sabe quién lo escribió. En Hebreos 2:3 se nos da a entender que no andaba con Jesús, esta persona, porque dice que está escribiendo de lo que oyó. ¿Ok? Se le ha atribuido la autoría a estas tres personas: a Pablo, que era fariseo, Filipenses 3:5-7, a Bernabé, el cual era levita, Hechos 4:36, y también a Apolos, el cual era poderoso en las escrituras, Hechos 18:24. Así que no, aunque se le atribuye a estas personas porque tenían un vasto conocimiento del Antiguo Testamento, no sabemos que no es ninguno de ellos. Todo esto eran judíos, todos ellos eran elocuentes en la palabra, conocedores de la ley, conocedores del Antiguo Testamento. Y al parecer el escritor estaba en Italia, porque al final del libro él dice que saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, y los de Italia le mandan saludos. Así que hace pensar que el escritor pues estaba en Italia, ¿sabes? Un detallito que me imagino que lo estudiaron en la primera clase cuando dieron introducción de hebreo. La fecha, ¿en qué fecha se escribió esto? Pues al parecer debió haber sido escrito antes de la destrucción en el templo, antes del año 70. ¿Qué fecha exactamente? No sabemos, pero fue antes del 70. ¿Por qué? Porque si hubiese sido después del 70, el escritor hubiese hablado de la destrucción del templo, ¿ok? Y hubiesen hablado de que el sistema de los sacrificios de los judíos ya había terminado. Así que como no se habla de eso, se entiende que fue antes del año 70. Y lo otro es que el autor usa consistentemente el tiempo presente, ¿ok? Cuando se refiere al templo y a las actividades sacerdotales. Y le traje ahí todas esas escrituras que son una notita donde se habla de esos sacrificios que estaban ocurriendo en el momento, esas adoración, esos constante sacrificios que se hacían en el templo. O sea, todas las cosas se hacían en el templo y hace mención de ellas en estas escrituras. Y la pone como presente, no lo pone como si fuera pasado. Así que simplemente antes del año 70 y obviamente después de Cristo. Así que ustedes cojan uno de esos días. ¿Quién es el destinatario? ¿A quién se le envía esta carta? Tampoco tenemos un destinatario fijo, aunque definitivamente aquellos que persistían en seguir la ley, porque lo que le está diciendo es ese contraste de lo que es la ley, de lo que es Cristo. Y para que ellos entiendan esa diferencia, pues parece ser que, como por ejemplo en el libro de los Gálatas, la iglesia de los Gálatas, una cosa que estaba pasando es que los judaizantes venían a que la gente volviera al judaísmo, o que si ellos querían ser cristianos tenían que hacerse judíos y tenían que guardar las leyes del Antiguo Testamento. Pues obviamente esto era algo que estaba pasando en toda Asia Menor, toda esta región que ya había sido evangelizada, también estaba siendo atacada por los judíos que querían judaizar la iglesia. Y así como iba, si ustedes leen Hechos, se van a dar cuenta que ellos tenían sinagogas
Y Pablo iba primero y predicaba a la sinagoga, por ejemplo. Luego, si ellos no recibían, se iba afuera, pero algunos de ellos creían. Ahora, los que no creían iban a seguir, de que había que seguir guardando la ley. Obviamente, este libro es para ayudar a estas personas, hebreos, es decir, judíos, que todavía querían seguir guardando la ley y no entendían el cristianismo realmente. ¿Okay? Aunque la gente se refiere a este libro como una carta, algo que aprendimos, ¿verdad? La semana pasada con la hermana Angeli, es que no tiene forma de carta, pero termina como una carta al final. Aunque el libro completo o la carta o la epístola, que es como le llaman, y se ha determinado como si fuera una carta, no tiene la forma de una carta donde tiene un destinatario, donde tiene una persona que está escribiéndola, no tiene eso. Entonces, pero al final sí, cuando termina con estas salutaciones como si fuera una carta. Le dice en Hebreo 13:22, les ruego, hermano, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Brevemente, 13 capítulos, ya ustedes saben. Sabéis que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. O sea, ya él tenía planes que si Timoteo venía, iba a ir con ellos, pues ya estaba puesto en libertad. Ahí no de entender que Timoteo en algún momento estaba preso. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Entonces se ve como si fuera el final de una carta. Y esa es la razón por la que entonces se le atribuye que es una carta, a pesar de que al principio no comienza como carta. ¿Cuál es el tema principal que vemos en en el libro en sí, pero en estos capítulos específicamente? Que Jesús es superior a los ángeles, eso lo vemos en el capítulo 1, que Jesús es superior a Moisés, eso lo vemos en el capítulo 3, y que Jesús es superior como sumo sacerdote, y eso lo vemos en el capítulo 4. O sea que en general, en resumen, lo que vemos es la supremacía de Jesús, que Él es superior en todo. Así que podemos coger eso como el tema principal de todo el libro de Hebreos, la supremacía de Jesús. Ahora, cuando vamos a Hebreo 1, les voy a traer rapidito un pequeño resumen de cada capítulo. Las cositas más importantes que yo quiero compartir con ustedes de este capítulo es que la palabra de Dios hoy la recibimos por medio del Hijo, de Jesús solamente. ¿Por qué puse la palabra solamente, aunque la Biblia no la pone? Porque nosotros no recibimos mensajes de otro lado. Así viniera un ángel a traernos un mensaje, tiene que traernos el mismo mensaje que ya Jesús dio. Eso es lo que Pablo le dice a los Gálatas. Así ven un ángel del cielo a traer un mensaje, el mensaje que ese ángel traiga tiene que ser el mismo mensaje que ya está en la Biblia. Si no es el mismo mensaje, debe ser anatema. Pues Hebreo nos está diciendo que aunque Dios en otros tiempos hablaba de muchas formas, de muchas maneras, y ahí venimos y traemos a José, oye, sí, hablaba por sueño, ¿se recuerdan? En este tiempo ya no nos habla por sueño, ya Él no tiene que estar mandando ángeles a llevar mensajes, porque hoy nos ha hablado por medio del Hijo, y a Él lo constituyó heredero de todo, y Él es a quien le da esa supremacía. Y este libro nos viene a hablar de eso, que los mensajes que nosotros tenemos, lo que nosotros tenemos hoy, lo tenemos por medio de Jesucristo. Y ustedes dirán, pues entonces se me puede aparecer Jesús y traerme un mensaje. Bueno, si te trae el mismo mensaje que está en la Biblia, no sé para qué se te va a aparecer, porque tú lo único que tienes que hacer es leer la Biblia y va a tener el mismo mensaje. Pero vamos a suponer que Jesús decida que se te va a aparecer, el mensaje que te va a traer va a ser el mismo. ¿Ok? Creo que el asunto de querer ver visiones y ver cosas espirituales para poder creer ya no es fe, porque si lo viste ya no es fe. La fe tiene que ver con estar esperando las promesas del Señor y estar convencido de que eso existe aunque yo no lo haya visto. Si tú viste a Jesús, ya eso no es un asunto de fe, ya síguelo porque lo estás viendo. Ya no está entre la lista de los más bienaventurados, que son aquellos que creen sin haber visto. ¿Ok? Así, estaría como si fuera uno de los discípulos, ¿verdad? Que tuvieron la oportunidad de verlo. Eso no era un asunto de fe. Es un asunto de que creen porque están viendo los milagros, porque están comiendo del pan, sabiendo ellos que eran 2 peces y 5 panes. O sea, cuando ustedes analizan la relación de los discípulos con Jesús, no es nada que ver con la relación que nosotros tenemos con Jesús. Entonces, cuando nos dice que por Él es que viene toda la palabra de Dios,
Entonces nosotros vivimos con esa fe, es un asunto de fe, de creerlo. No es asunto de ciencia, no es asunto de lo que yo pueda ver o palpar. Nosotros somos de esos que hemos seguido al Señor solamente por la fe que ha venido por el oír y el por oír la palabra de Dios. Tenemos pruebas en las escrituras de la superioridad de Jesús. Hebreo 1, capítulo 1, versos 5 al 14, nos trae esas pruebas a través de la escritura. Desde el Antiguo Testamento, una cosa bien importante que vemos es el uso del Antiguo Testamento para llevarnos a Jesús, para convencernos. Mira, esto que te dijeron aquí en el Antiguo Testamento es de Jesús que te está hablando. Y aquí está ahora. Entonces tú tienes ahora que creer a las escrituras, porque las escrituras hablan de él. Y entender cómo Jesús es superior a los ángeles. Aunque por un momento, el capítulo 2 nos menciona que lo hicieron menor que los ángeles. Y todos sabemos que fue hecho menor a los ángeles cuando se hizo humano, ¿verdad? Cuando vino de María, la Virgen, y vino a habitar entre nosotros. Dios entre los hombres, Emmanuel. Cuando viene Jesús en esa forma, ya se hizo menor que los ángeles. Pero déjeme decirle que todavía Jesús cambió de forma aún más. Según Filipenses, dice que él se humilló hasta ser siervo. Y luego dice que se humilló hasta la cruz, muerte y muerte de cruz. Así que, wow, cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo de ser autor y consumador de nuestra fe, de ser el creador de todo, de que todo fue creado por él y para él, y venir a convertirse en un humano, haciéndose menor que los ángeles, él siendo superior a ellos, ¿ok? Y de la misma forma, viniendo a hacerse siervo, siendo superior a nosotros, vino a servirnos a nosotros, y luego viene a la humillación máxima, cuando viene a morir en la cruz por nosotros. Y nosotros luego decimos, ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es el Dios que nosotros servimos, que nos ama hasta la muerte. Ese es el Dios que nosotros servimos, que nos sirve con su propia vida. Ese es el Dios que nosotros servimos. Así que este Hebreos capítulo 1 nos viene a hablar de esa supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 2 nos anima, nos exhorta, nos alerta. Esa es la palabra. Nos alerta a que no descuidemos nuestra salvación. El asunto de esto de no perder nuestra salvación, de que no descuidemos nuestra salvación, muchas veces pensamos que ya estamos salvos. Y yo soy de la que pienso, y tal vez yo estoy equivocada, que nosotros estamos en un proceso de salvación. Y ese proceso termina o con la muerte o con que Cristo venga. Una de las dos. Pero todavía en este proceso dice que el que cree esté firme, mire que no caiga, ¿verdad? Así que yo creyendo que estoy salva y estoy salva, y resulta entonces que me caigo y pierdo mi salvación. O como le pasó tal vez a Moisés, después de tanto y tanto trabajar, no pudo entrar a la tierra prometida. O sea, pero trabajó, pero no entró a la tierra prometida. Y tú dices, espérate, entonces esto es un proceso. Todavía no hemos llegado. Pero entonces, ahora entiendo por qué me dice que no descuidemos nuestra salvación. Y yo lo puse una parábola comparándola con un viaje de avión. Vamos a suponer que vamos para París. ¡Yay! Ok, ese es nuestro destino final, llegar a París. Solamente porque yo quiera llegar a París, no voy a llegar. Hay unas cosas que yo tengo que hacer para poder llegar. Yo tengo que comprar un boleto de avión, es lo primero. Porque si no tengo boleto de avión, no me dan la visa tampoco. ¿Ok? Ahora, nosotros tenemos la bendición que nuestro boleto de avión ya fue comprado con la sangre de Cristo. De esta es la salvación que estamos hablando, que no descuidemos esa salvación. Vamos a suponer que yo bote ese boleto de avión, que yo lo pisotee, lo dejo caer al piso y lo pisoteo. Dice Hebreos que cuando nosotros pecamos, estamos pisoteando la sangre de Cristo.
¿verdad? Entonces, piensa en ese boleto de avión que ya Jesús pagó, no lo compré yo, lo tengo en mi mano, ¿ok? Pero lo tiro al piso y lo pisoteo porque menosprecio mi salvación. Y vivo en pecado y practico el pecado como si no fuera nada. Y estoy pisoteando mi boleto de avión, ¿ok? Ahora, vamos a suponer que nosotros somos las que decidimos que vamos a cuidar ese boleto de avión. No lo vamos a perder, no lo vamos a pisotear, vamos a tenerlo con mucho cuidado. Y cada día vamos a asegurarnos de que está intacto, de que no está dañado nuestro boleto de avión. ¿Me puedo ya? ¿Quiere decir que yo estoy salva porque tengo el boleto de avión? ¿Ya yo estoy en París? Porque ya yo tengo el boleto de avión. No. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que preparar mi maleta. Para yo poder viajar, tengo que preparar una maleta, un bulto, algo que tengo que llevar conmigo. Pero resulta que yo no me puedo llevar todo. No me puedo llevar todo lo que yo tenga. Tengo que sacar un pasaporte, tengo que sacar una visa, tengo que sacar una foto 2x2. Todo eso va junto en el proceso. ¿Vieron que muchas cosas tengo que hacer para poder hacer ese viaje a París? No es tan sencillo como comprar un boleto de avión y ya. O sea, Jesús ya murió en la cruz, pero con eso yo no soy salva. El proceso, el Señor me manda a hacer unas cosas y el Señor dice, si tú quieres montarte en este avión de la salvación, tú tienes que preparar tus maletas y deja de estar cargando disparate. Tú tienes que preparar tu pasaporte. Sácate una foto que quede bien porque si no después no te reconozco. Tienes que asegurarte de que tu visa esté al día, así que vete y sácala con tiempo. Dice, wow, ok, ya entonces ya estoy salva con hacer eso, ya tengo la salvación, ya llegué a París. No, todavía no he llegado a París. ¿Qué me falta? Tienes que montarte en el avión, Wanda. Si no te montas en el avión, no vas a llegar a París. Y uno dice, espérate. Ok, entonces, ya me bauticé, ya Jesús murió por mí en la cruz, estoy arreglando mis maletas, estoy sacando todos los disparates que no necesito, estoy ya preparada y me monté en el avión, ya estoy en la iglesia. Estoy salva ya. Ya llegó mi salvación. Ya estoy salva, ya. ¿Y para qué entonces me preocupo de más nada si ya estoy salva? No tengo que hacer más nada si estoy salva. No, todavía no estoy salva. Entonces no puedo descuidar. Tengo que estar pendiente a mis maletas, que no me las roben, no se me pierdan. Tengo que estar pendiente todavía a mi boleto que Jesús pagó por él. Tengo que estar pendiente a todas estas cosas que él me dijo que cuidara, mi visa, mi pasaporte. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que el avión llegue a París. Cuando llegue allá a París, ese sería nuestro cielo, entonces yo puedo decir, me salvé. Espérese, cuando pasen aduana, porque si usted no pasa aduana, mi loca, la devuelven para atrás. Tiene que pasar aduana. O sea que todavía usted llega allá y usted tiene que someter todos sus papeles, enseñar su pasaporte, enseñar su visa. Y cuando el Señor dice, ven, entra al reposo de tu Señor, entonces usted llegó a la salvación. ¿Hace sentido? Entonces, para usted llegar a París, es un proceso. Asimismo, para nosotros llegar al cielo, a la salvación, es un proceso. Hasta que no estemos allá en el cielo, no sabemos quién se va a salvar. Así que los que creamos que estamos firmes, cuidado que no caigamos, que puede ser los primeros que caigamos, por no estar pendiente de nuestra salvación. Ahora, algo que enseña el capítulo 2 es que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles en ese tiempo en que estuvo en la tierra. Lo hicieron como nosotros y esto le permitió salvarnos porque él fue y ofreció su vida por nosotros. Y entender que él es el autor de nuestra salvación. No que nosotros ya estamos salvos, pero él es el autor, vino por él. Nosotros, no es porque nosotros hagamos buenas obras, no es porque nosotros somos mejores personas, ni porque no hayamos peinado, ¿ok? No tiene nada que ver con eso. Nuestra salvación es un proceso y tenemos que cuidar de no perderla. Jesús ya hizo la obra de pagar por ese boleto. Nos toca ahora nosotros cuidar ese boleto y asegurarnos que estemos listas con aceite extra, que estemos listas con todo aquello que el Señor nos manda hacer para que cuando nos toque pasar aduana, nosotros podamos entrar al reposo de nuestro Señor.
Encontramos aquí en este capítulo una exposición de Salmos 8 al 4 y algo que vamos a encontrar a través de prácticamente todos los capítulos de Hebreo es ir allá a los Salmos y traer esa referencia de cómo se está refiriendo a Jesús, ¿ok? Cómo en estos Salmos está refiriéndose a Jesús como mejor, como superior a los ángeles, ¿ok? En el capítulo 3 de Hebreos encontramos a Jesús ahora mayor que Moisés. Y usted dice, ¿qué tiene que ver Moisés con esto? Pues recuerden que todavía hasta nosotros cometemos el error de decir, no, porque eso es de la ley de Moisés. ¿De verdad la ley era de Moisés? Piénsenlo, vamos a pensar. ¿De verdad la ley era de Moisés? No, la ley era de Dios. Moisés había sido solamente la persona que Dios utilizó para traerla al pueblo. Eso es todo. Pero eso no eran las leyes de Moisés. Moisés no fue que determinó esas leyes. Moisés no fue que mandó eso. Pero sin embargo, el pueblo de Israel pensaba que como Moisés había traído estas leyes, pues Moisés sabía que estas leyes había que adorarlas porque eran las leyes de Moisés. Y no entendían el punto que todavía están cristianos, cuando hablan de las leyes del Antiguo Testamento, se refieren a ellas como las leyes de Moisés. Y el judío hacía lo mismo. Nosotros tenemos que tener cuidado porque esas leyes eran de Dios y Dios estipuló esas leyes para el pueblo de Israel y ellos tenían que obedecerlas. Era parte de ese deal, de ese acuerdo que había hecho Israel con Dios. Este capítulo 3 también nos habla de ese reposo para el pueblo de Dios, ese reposo eterno. ¿Y por qué? Eso era parte de las leyes de Moisés que ellos guardaban. Entonces, era sumamente cosa importante obedecer las leyes de Moisés, como ellos decían, ¿verdad? Y al obedecer esas leyes, entonces ellos estaban bien con Dios. Pero el autor de Hebreo le está diciendo, oye, esto del día de reposo, esto no es nada, Moisés no es nada, Jesús es mayor que Moisés. Jesús tiene la salvación, que es mejor que el día de reposo. Cuando a veces la gente piensa en el día de reposo, la gente viene y dice, no, porque fue que el sábado lo cambiaron para el domingo. ¿Dónde dice eso? Yo quiero que me digan dónde está ese versículo, porque yo no lo he encontrado todavía. En ningún sitio dice que el sábado lo cambiaron para el domingo. El guardar el sábado era un mandamiento para el pueblo judío. Fue una ley que Dios instituyó para el pueblo de Israel. No es para la iglesia. Punto. Dejen de estar inventando cosas que la Biblia no dice. Cuando usted mira y dice Jesús, en los tiempos que Jesús estuvo en la tierra, le dijeron, oye, ¿por qué tus discípulos recogen espigas en el día de reposo? Él dice, pero ustedes no van y salvan a su asno en el día de reposo. Yo soy dueño del día de reposo, de todos los días, dice el Señor. Recuerden que, ¿cómo fue que dice Jesús? El día de reposo fue hecho para los hombres, no el hombre para el día de reposo. Fue un día de descanso que Dios hizo para el hombre, no al revés. Nosotros no tenemos que adorar el día de reposo. Wanda, pero en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, como dicen algunos, dice que hay que guardar el día de reposo. Sí, el pueblo de Israel tenía que guardar el día de reposo. La iglesia no le dice en ningún sitio de guardar el día de reposo. ¿Y cuál entonces es el día del Señor? Todos los días son del Señor. Ay, pero ¿por qué ustedes se reúnen los domingos entonces? Porque estamos haciendo lo mismo que hacían los apóstoles. Estamos siguiendo la doctrina de los apóstoles. Y en Hechos 27 dice que los apóstoles se reunían el primer día de la semana para partir el pan. Por eso nosotros nos reunimos el primer día de la semana para partir el pan. ¿Y cuál es el primer día de semana? Pues según nuestro calendario, el primer día de la semana es domingo. Y por eso nos reunimos el domingo para partir el pan. Eso es todo. Así que no digan cosas que la Biblia no dice. Vamos a entender que cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros que el pueblo de Israel tenía que guardar unas leyes, eso no es a la iglesia. La iglesia ya tiene sus propias leyes. No necesitamos que nos pongan más, por favor. No necesitamos. Ya las que tiene la iglesia están estipuladas para la iglesia y esas son las que debemos seguir. Si no las conoce, entonces vamos poniendo a leer nuestro Nuevo Testamento, específicamente las cartas, porque muchas veces cogemos los evangelios y creemos que eso es lo que tenemos que guardar.
No, los evangelios todavía estaban guardando la ley. En los evangelios, Jesús todavía guardaba todas las cosas de la ley. Así que no nos toca a nosotros guardar lo que dicen los evangelios. Ahora, las cartas, después del libro de los Hechos en adelante, es que encontramos los mandamientos para la iglesia. ¿Ok? Así que vamos a enfocarnos en lo que nos toca a nosotros. ¿Ok? Lo que le toca a la iglesia. Y encontramos entonces en este capítulo 3 una exposición del Salmo 95. Si ustedes lo leen con calma, va al Salmo 95, va a ver cómo el escritor trae literalmente y explica cómo Jesús es mayor que Moisés y cómo ese día de reposo, ¿ok? Que ellos estaban esperando cada sábado, no tiene nada que ver con el reposo eterno que Dios tiene para su pueblo. Y Hebreo 11 luego habla un poquito más de eso, pero eso lo vamos a estudiar más adelante cuando toque Hebreo 11. El capítulo 4 nos habla de Jesús como el gran sumo sacerdote, superior a esa orden de Aarón. La orden de Aarón es la de los levitas. En el tiempo del Antiguo Testamento, los levitas eran los que eran encargados del sacerdocio. ¿Ok? Ahora, cuando vemos que Jesús ahora es sacerdote, pero Jesús es de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví, dice, pero no le toca. Entonces nos explica claramente que Jesús es de otro orden, de la orden de Melquisedec. Eso, el capítulo 7 nos habla un poquito más de eso. Entonces vemos cómo Dios ya había determinado que Jesús iba a ser un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, antes de que Jesús empezara a ser sacerdote. Y en el Salmo 110:4 dice que juró Jehová. Salmos 110:4 dice que juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y el capítulo 4, versos 14, 16 y también hasta el capítulo 7 completo nos habla de ese Melquisedec y esa comparación, entendiendo que a ese sacerdocio es que Jesús pertenece. ¿Okay? Capítulo 5 nos trae una advertencia contra la apostasía. Dice, estuvimos hablando acerca de la apostasía, de cómo era desviarse de la fe. Estás en la fe y empiezas a desviarte y a llevarte gente contigo, porque no solamente desvía tú, sino que te lleva a otro. Y tú dices, pero ven acá, si yo estoy aquí en la iglesia de Cristo y yo me voy para otra religión, ¿eso es apostasía? Me pongo a pensar y digo, no, tú dejaste la fe. La apostasía es cuando tú coges la palabra de Dios, o sea, la iglesia, y tú la empiezas a convertir en otra cosa. ¿Ok? Tú coges y empiezas la misma iglesia a trastornar la palabra. Por ejemplo, te voy a traer un ejemplo de apostasía. El libro de Judas, ¿verdad? El libro de Judas. Había un hombre trayendo unas leyes nuevas a la iglesia. A la misma iglesia de Cristo. Oigan bien, una apostasía no es de otra iglesia. La apostasía es de la misma iglesia de Cristo. Haciendo cosas y tomando, poniendo leyes como si fueran Dios. ¿Ok? Mandamientos de hombres como si fueran de Dios. Y eso estaba pasando desde el tiempo de los apóstoles. Si ustedes miran en Judas, algo que dice allí es, yo estoy buscando aquí en mi Biblia, si ustedes tienen su Biblia, lo pueden buscar también. Judas tiene un solo capítulo, así que no es difícil de encontrar. Pero dice que había un hombre llamado, ¿dónde está? ¿Dónde está ese bandido? O yo estoy equivocada, no era Judas. Diótrefe, Juan, tercera de Juan. Perdonen. Tercera de Juan habla de este Diótrefe. Y este Diótrefe empezó a poner unas reglas en la iglesia de Cristo. ¿Ok? Tercera de Juan, verso 9. Tercera de Juan, verso 9. Oigan lo que dice. Este Diótrefe
Juan había escrito esta carta y le está diciendo, yo le escribí a la iglesia, pero este Dióstrefe, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Cuando usted ve a una persona en la iglesia, líder, que le gusta tener el primer lugar en la iglesia, ojo, abran los ojos, estén pendientes, que puede ser un apóstata. ¿Ok? Dice que no recibe a los hermanos, no recibía al apóstol Juan. Dice, no nos recibe. ¿Qué está haciendo ese hermano? Creando una división en la iglesia. ¿Se dan cuenta? Está creando una división, porque hay hermanos que quieren recibir a Juan y ahora te dan este otro que dice, no, no vamos a recibir a Juan. Y a ninguno, porque dice, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando. Oigan esto, oigan esto. Este Dióstrefe estaba parloteando con palabras malignas contra nosotros. Un hermano que usted lo oye hablando palabras malignas contra otro hermano, ese es un apóstata. Ya está haciendo división en la iglesia, está trayendo cosas de enemistad en la iglesia. Y no contesto con esas cosas, no recibe a los hermanos. ¿Se dan cuenta que hay una persona que provoca división en la iglesia? No recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlo, se lo prohíbe y miren lo que hace y los expulsa de la iglesia. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Estaba poniendo reglas de hombre en la iglesia, mandamientos de hombre. Y esos mandamientos de hombres, ¿qué estaban haciendo? Yendo en contra de la palabra de Dios. Yendo en contra de lo que Dios quería. Dios quiere que se reciban los unos a los otros. Dios quiere que tengan, él dice en su palabra, que sean hospitalarios. Entonces él estaba haciendo lo contrario a la palabra de Dios. Y esto es dentro de la iglesia. Eso es lo que es la apostasía. Cuando la iglesia se empieza a desviar. ¿Ok? Así que hasta expulsaba a los hermanos si recibían a los apóstoles. Así que, ¿entienden la diferencia? Si yo cojo y me voy de la iglesia de Cristo y me voy para cualquier otra iglesia, eso no es apostasía. La apostasía es cuando coge la iglesia y empieza a dividirla, a destruirla y a crear mandamientos de hombre como si fueran de Dios. Y la Biblia está llena de advertencia en contra de eso. ¿Okay? El capítulo 5 también nos habla de las cualidades de un sacerdote. Y la razón que nos viene hablando de esto es porque quiere que vean cómo Jesús viene a ser ese mejor sacerdote. ¿Ok? Y viene a explicarnos la diferencia entre el sacerdote del pueblo de Israel, que todos los años había que cambiar el sumo sacerdote. Creo que cada sacerdote era 2 sacerdotes por mes. Cada mes habían 2 sumos sacerdotes que iban a ofrecer sacrificio. Y ellos tenían que ofrecer sacrificio por ellos, tenían que ofrecer sacrificio por el pueblo también. Jesús no fue así. Él hizo un sacrificio una sola vez y para siempre, no más. Y nos exhorta a la madurez. Cuando ustedes piensan en esto de la madurez, es como quien dice, mira, te estoy diciendo estas cosas, ¿ok? Te estoy diciendo que analice, mira las escrituras. Y la madurez tiene que ver con aplicar lo que aprendes. O sea, ponerlo en práctica. Porque ¿de qué me sirve que yo conozca todas las escrituras, pero no pongo en práctica lo que la palabra de Dios enseña? No hay una madurez espiritual, no hay un crecimiento, porque no practico lo que dice la Biblia. Solamente soy oidora y no hacedor de la palabra, como lo dice Santiago. Entonces, cuando nos manda a esa madurez, nos está mandando a que pongamos en práctica lo que aprendemos. Y este pueblo, a esta persona que se le estaba mandando esta carta. Y no creo que haya sido a un pueblo en específico, porque los hebreos estaban esparcidos y todavía están esparcidos por el mundo entero. ¿Ok? Así que no fue directamente, hay personas que dicen, no, eso no fue a los judíos que estaban en Jerusalén. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Así que esta carta, cuando la vemos, es para todo aquel que de alguna forma seguía todavía creyendo que había que guardar la ley. Y trae la ley, mira cómo es la ley,
mira cómo es Cristo. Ahora tú tienes que madurar, tú tienes que escoger, tú tienes que tomar una decisión. Discierne entre lo que era y lo que es ahora. Y creerlo, porque es un asunto de fe. ¿Ok? El capítulo 6 nos habla de ese Dios fiel. Ese Dios que cumple sus promesas, que no cambia, no cambia. Por más malo que nosotros seamos, Él no cambia. Por más bandido que sea, Él no deja de ser. No importa que tú brinques y salte, que vaya, que venga. Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Y sus promesas son fieles y verdaderas. Y ese capítulo 6 nos ayuda a que nosotros entendamos que las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Capítulo 7, entonces, ya nos lleva a este orden de Melquisedec. Nos da una explicación un poco más amplia de quién era Melquisedec. Cuando comparamos esto con Génesis, vemos todos los detalles, nos damos cuenta de que muchas personas tienen muchas opiniones acerca de esto. Muchas personas dicen, oh, esto fue Jesús que se le apareció allá a Abraham. Oh, esto es una epifanía. Y empiezan a decir un montón de cosas. La Biblia no dice nada de eso. ¿Usted quiere creer eso? Crea lo que usted quiera. Yo recomiendo que lea lo que dice la Biblia. La Biblia dice que esto es un orden sacerdotal celestial, que Dios creó este orden sacerdotal. Y que Dios decidió que Jesús va a ser sacerdote, sumo sacerdote, por la orden de Melquisedec. ¿Voy yo a pelear eso? No. ¿Voy yo a cuestionarle a Dios? ¿Pero por qué? Si yo no sé quién es Melquisedec. ¿Y? O sea, nosotros le damos más importancia a querer saber quién es Melquisedec en vez de creer que Dios dice, hey, Jesús es sumo sacerdote. Y como sumo sacerdote, dice que entró al cielo mismo. Y dice que limpió el cielo al punto que nada impuro puede entrar allí. Y lo limpió con su propia sangre. Un cordero perfecto y sin mancha. ¿Por qué yo tengo que preocuparme de quién era Melquisedec? Solamente una preguntita. ¿Por qué mi mente se va a enfocar en lo que era en vez de enfocarme en lo que es? Jesús es mi sumo sacerdote, ¿ok? Y yo pertenezco a ese sacerdocio, porque Él me hizo a mí reina y sacerdote para su Padre Dios. Voy a creerle a la palabra de Dios. Eso lo dice Pedro y lo dice Apocalipsis, por si acaso. Apocalipsis 1:6 y en Pedro también nos habla de que Él nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Así que cuando nosotros vemos a Jesús y su mayordomía, superioridad, mejor que todo lo que había antes. Lo que había antes era una sombra de lo que había de venir. Pero ahora nosotros tenemos al Cristo mismo. Él nos abrió ese camino al cielo. Él nos abrió, nos dio esa entrada para que nosotros podamos ir confiadamente ante el trono de la gracia. Para que ya nosotros no tengamos que ir temblando. ¿Sabe que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, cuando Dios se presentó ante ellos allí en el monte Sinaí, dice que había nubes y truenos y dice que aquello temblaban los montes y se escuchaba la voz como si fueran relámpagos y el pueblo temblaba abajo a la orilla de la montaña, temblaba de miedo. Nosotros no tenemos que temblar de miedo. Nosotros estamos ante el mismo Dios. Jesús nos ha abierto ese camino y no tenemos que temblar. Podemos ir confiadamente al trono de la gracia. Cristo pertenece a una orden sacerdotal superior. Esa orden de Melquisedec. Una orden que Dios creó. Yo no voy a pelear con Dios. Yo le voy a creer a Dios. Y si yo no entiendo de dónde salió Melquisedec, porque eso empieza. ¿Cómo que no tiene mamá ni papá? Ah, no, pues entonces ese es Jesús. La Biblia no dice que ese sea Jesús. No inventa. Hay gente inventando cosas.
Jesús es el Hijo de Dios. Melquisedec era un rey y un sumo sacerdote. Eso es lo que dice la Biblia. Y nosotros vamos a creer lo que dice la Biblia. Que no conocemos su mamá, no conocemos su papá, que era un sacerdocio eterno. Eso lo dice el Señor y nosotros lo vamos a creer. Así que, hermanitas, hasta aquí esta parte de Hebreos capítulos 1 al 7 y esperamos que continuemos creciendo en la palabra de Dios, que continuemos conociendo más cada día y dándole la gracia a cada una de las hermanas que se ofrecieron a traer esta enseñanza. Dios las bendiga, hermanas.